Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Hoy tenemos el privilegio de contar con un invitado que no necesita prácticamente presentación, empresario, ejecutivo internacional, es vicepresidente mundial de Coca-Cola, además es diputado del Congreso. Marcos de Quinto, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por acompañarnos, sobre todo nos acompaña también Manuel López Torrens, que es director general de Estrategias de Inversión. ¿Qué tal, Manuel? Hola, ¿qué tal, Silvia? Pues Marcos de Quinto, un placer tenerle en nuestro set de Estrategias de Inversión. Tantas cosas de que hablar, podríamos estar, me imagino, mucho tiempo. Pero bueno, hoy es 11S, independientemente de que cuando se emita esto ya haya pasado, y tengo muchas ganas de preguntarle, pues el 11S vino a simbolizar un poco, después de los años 90, los tranquilos 90, en los que Fukuyama dijo que se había terminado la historia, que ya lo que venía era prosperidad, mejora, proyecto personal, etcétera, 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 y acaba drásticamente eso y no es el fin de la historia, vuelve la historia corregida y aumentada. Ya ha pasado un 25% de siglo. ¿Qué opinión le merece a Marcos de Quinto este siglo XXI a escala global? Bueno, para empezar, Fukuyama se equivocó estrepitosamente, porque cuando hablaba del fin de la historia, pues significaba que una vez que había caído el muro de Berlín y que la gente se había dado absolutamente cuenta del fraude que eran las sociedades socialistas y la quiebra a la que llevaban, etcétera, pues la gente dijo, bueno, ya no hay que demostrar nada, aquí el comunismo está absolutamente superado y bueno, ya vamos a vivir pues una sociedad capitalista, porque el capitalismo es el único sistema que ha demostrado que genera prosperidad y progreso, aunque sea de manera asimétrica, que esto es muy importante, pero genera progreso para todos. Sin embargo, se equivocaron estrepitosamente, porque si bien todos los regímenes comunistas y los líderes socialistas del mundo se llevaban las manos a la cabeza diciendo ¿y ahora qué hacemos? Pues a la salvación de todos ellos vino este filósofo argentino, Ernesto Laclau, y Chantal Mouffe, su mujer, que vinieron con este libro de Hegemonía y Socialismo, en el cual ha inspirado a todo lo que es el postmarxismo. Más o menos, resumiendo, lo que Ernesto Laclau vino a decir es que efectivamente esto de la lucha de clases y tal, pues había caducado como un yogur, pero que el esquema opresor-oprimido es un esquema válido todavía. Y entonces lo que hizo toda la ultraizquierda internacional y tal, fue tratar de coger todas aquellas causas donde pueden de alguna manera replicar ese esquema opresor-oprimido. Por ejemplo, el racismo, bueno, oprimidos los negros y opresores los blancos. El tema del feminismo y oprimida la mujer, opresor el heteropatriarcado, pues el indigenismo, oprimidos los mapuches y tal. Entonces, todo eso lo convirtieron en el medio ambiente, lo mismo, oprimido el planeta, opresor el pérfido capitalismo. Cogieron todas esas causas que nunca han sido causas de la izquierda, porque por ejemplo la causa LGTBI, pero bueno, si todos los países de izquierdas y socialistas han sido países homófobos y siguen siendo, Rusia todavía tiene una homofobia galopante y Cuba lo sigue teniendo, pero por incomparecencia de la derecha se hicieron con todas estas causas, incluso causas contradictorias. Yo le llamo la teoría de la brocheta, porque en una brocheta tú puedes poner cosas que no casan ni con nada, o sea, puedes poner el pimiento, la piña, el pollo, el cordero, pero lo unes con el pincho del anticapitalismo, oye, y les he estado dando. Entonces, lo que ha sucedido después de las Torres Gemelas no es el fin de la historia, sino que se ha reinventado la ultraizquierda de esta manera, siguiendo el esquema de Ernesto Laclau, que por cierto Íñigo Errejón hizo una tesis, creo, respecto a Ernesto Laclau. Es que hay que leer los libros de izquierdas, o la derecha es bastante inculta, pero si leyeran un poco más y entendieran la estrategia de la izquierda, pues sería menos pernicioso para las sociedades. Entonces se han reinventado y han conseguido un victimismo en un montón de grupos. Y gracias a ese victimismo, pues te encuentras que estos colectivos que se han victimizado ya han sacado provecho de eso, provecho económico, pues ahora se creen en la legitimidad de si alguien dice algo distinto a lo que nosotros pensamos, pues le pueden pegar un tiro en el cuello, como hicieron con Charlie Kirk, anoche, o pueden apuñalar un chico negro, una chica refugiada ucraniana sin mediar palabras, simplemente porque es blanca. Es decir, todo eso es lo que se está produciendo. Pero afortunadamente yo creo que eso ha sido casi desde el 11 de septiembre
y empieza a cambiar, vemos que empieza a cambiar en distintos países, hay una respuesta ante toda esa imbecilidad, hay en estos momentos una respuesta de las sociedades, una revolución del sentido común contra ese buenismo majadero que nos puede realmente comprometer la prosperidad, nos está sucediendo en Europa, lo estamos viendo, y eso es, pero la lección de todo esto, con lo del fin de la historia, es no hay que fiarse, no hay que cantar victoria nunca cuando se trata de este tipo de gente, de estos socialistas que son capaces siempre de reinventarse y siempre de conseguir apuñalar a las sociedades. Y estando como estamos en el mercado de valores, y ha salido la palabra capitalismo, capital, nos interesa mucho el capital porque es con lo que se invierte, lo que genera inversión, lo que hace que los mercados de valores funcionen. Los próximos 25 años, ¿cómo ve esa situación del capital? Bueno, es que gracias al capital las sociedades han prosperado y gracias al capital la gente vive muchísimo mejor. Es decir, en las sociedades capitalistas los pobres viven 5.000 veces mejor que la clase media en una sociedad no capitalista. Eso no sé si era el profesor Ancho Bastos que lo comentaba muy bien. Es decir, ¿por qué un granjero en Suiza vive mucho mejor que otros en Kenia? Digo, por poner un ejemplo, desconozco Kenia hasta ese extremo. Dice, bueno, porque si tiene que arar algo con un tractor, que es el capital, lo simboliza un tractor, o sea, la gente es que piensa que el capital es otra cosa, no, el capital es ese tractor, pues con ese tractor puede hacer el mismo trabajo que a lo mejor con bueyes pueden hacer 200 keniatas. Y por eso un granjero puede ganar lo que ganarían 200 keniatas y por eso puede vivir mejor. Entonces el capital no es el enemigo de los trabajadores, el capital viene a ayudar a los trabajadores a hacerlos mucho más productivos y que se puedan beneficiar de esa productividad con salarios más altos y con más tiempo de ocio. Y te dejo ya, perdona, ¿el futuro del trabajo entonces cómo lo ve? El futuro del trabajo, el problema es que nos lo dicte aquella gente que nunca ha trabajado en su puñetera vida, como pueden ser muchos de los sindicalistas que tenemos ahí, y que ellos nos digan cuál tiene que ser el futuro del trabajo. Yo creo que en una situación como la que estamos ahora, lo que hay que hacer es trabajar más y mejor para sacar este país adelante, porque tenemos una deuda espectacular. Y bueno, yo creo que el trabajo va evolucionando continuamente con la inteligencia artificial, que va a ser una revolución tremenda, tremenda. Imagínate, yo cuando empecé a trabajar en Coca-Cola, tenía 23 años, no había fax, no se había todavía inventado. Fue al poquito tiempo que de repente ya hubo un fax, se manejaba con telex y carta. Bueno, pues imagínate, si no había fax, pues no había ni siquiera los primeros ordenadores Apple, el Macintosh, porque teníamos una S300 y estas cosas y tal, pero el primero lo trajo un amigo mío que venía de Estados Unidos y que fue contratado ahí también con 20 y pocos años, y hasta el presidente entonces de Coca-Cola España bajaba al despacho para ver esa cosa que tenía este chico ahí encima de la mesa. Entonces, bueno, todo eso ha cambiado un montón, los ordenadores y todas estas aplicaciones. Lo único que han hecho es que seamos más productivos, pero yo he vivido una época donde eso no existía. Era una época mucho más tranquila. Cuando mi padre trabajaba, bueno, cuando yo empecé, una instrucción de Atlanta, de Coca-Cola de la central, pues oye, tardaba entre llegarte por carta, entre que tú la recibías, entre que tú la respondías y les volvía a llegar la respuesta, pero imagínate con el email, todo esto se hace en tiempo real. Entonces, ese cambio, pues oye, lo hemos vivido y nos hemos adaptado y nos ha hecho pues ser mucho más productivos de lo que se podía ser antes. Y ahora con la inteligencia artificial pues vendrá un cambio así o más, pero todos sobrevivimos, cambia la manera de trabajar, tenemos otras ayudas, incluso con Internet. Yo al principio cuando se habla de Internet nadie sabía lo que era, parecía una cosa mágica. Ahora cualquier duda que tengáis, entréis con el teléfono móvil y podéis ver una información que no necesitáis de memorizar. Luego, no ha cambiado, la gente sigue trabajando, pero trabajando de una manera más eficaz, porque si no, a lo mejor para la misma información que coges directamente con tu móvil, antes tenías que marcar con un teléfono de estos de dial y llamar a alguien que conociera eso y que te dijera, pues creo que el dato que me pides debe de ser eso. Pues bueno, ahora mucho mejor. Seguir evolucionando. Yo eso sí, espero no tener que adaptarme ya nada más, estoy retirado afortunadamente y eso es lo que me apetece, pero los nuevos que llegan no hay que enseñarles las herramientas de ayer, sino empezarles a enseñar las herramientas de mañana.
Hablaba antes de precisamente la gran revolución que está suponiendo la inteligencia artificial y ya un poco atendiendo a lo que decía Manuel con el tema del 11S, de verdad que se habla del fin del capitalismo y estamos reviviendo en cierto modo eso con tema de regulación, de activos desregulados como son las criptomonedas, sobre todo en las generaciones más jóvenes, ¿no? Si mirábamos a 5 o 10 años, ¿cuáles cree que van a ser las tendencias que van a dominar? Por supuesto, las grandes tecnológicas que van a ser las que dominan ahora, inteligencia artificial, pero si tuviéramos pues no sé, un telescopio y pudiéramos mirar al futuro, ¿cuáles cree que son? Mira, no tengo ni idea, no soy tan arrogante para poder predecirlo. Lo que sí te digo es que posiblemente en los años 40, cuando ves en Estados Unidos las 20 empresas más importantes, estaría Coca-Cola, en los 50 también, en los 60, en los 70 y todavía sigue estando Coca-Cola. Yo creo que cuando estás dando un producto, un servicio o algo que tiene utilidad para la gente, pues estás ahí. Lógicamente se ha ampliado mucho más el rango que podía haber de bebidas, pero nadie imaginaba primero que iban a ser empresas de hardware. Posteriormente son empresas de software, todas han migrado a software y posiblemente pues mañana, yo que sé, a lo mejor son relojes con inteligencia artificial que te solucionan prácticamente todo. Pero es muy difícil de imaginarlo. Alexia no lo imaginábamos y Alexia es una tontería. Pues yo supongo que estará todo bastante robotizado y ya se empieza a ver la utilización de robots. Y bueno, yo creo que es difícil imaginarlo. Hay un tema muy curioso. Yo cuando era pequeño había una película que se llamaba, una serie que se llamaba Los Supersónicos, de dibujos animados. Y entonces era el padre y la madre que salían con una especie de cohete espacial para dejar al niño en el colegio y tal, y estas cosas. Y todo se ha inventado. Cuando tú ves eso, dices, bueno, pues en los años 60, como Hanna-Barbera imaginaba el futuro. Y el futuro además era todo cosas, aparatos, pero los roles eran exactamente los antiguos. Es decir, tú veías al señor que se iba y le daba un beso a la mujer porque la mujer se quedaba en casa cuidando de la casa, él se iba con una maleta, que la maleta se convertía en el platillo volante que le llevaba al trabajo, pero todo era la evolución de elementos físicos, de mecanismos, de devices, pero los roles eran exactamente los mismos como lo preveían. Yo en ese sentido, no sé, a lo mejor siguen siendo más o menos los roles parecidos porque hay determinada involución en este péndulo anti-woke, pero eso es quizá una de las cosas más interesantes, ver cómo evolucionamos psicológicamente y en la manera de relacionarnos, independientemente que el sueño siempre ha sido que podamos volar, que podamos ir al trabajo volando. Pues eso ahora ya un poco con los drones pues empieza a haber como algunos pequeños ensayos, pero eso yo creo que ha sido el sueño menos cumplido. Cuando se hablaba del año 2000, bueno, esto digo los años 70 y tal, ¿qué pasa en el año 2000? ¿Podremos volar? No. Ese es el que todavía no llegamos. Ojalá yo pudiera llegar a verlo, el que pudiéramos volar. Coca-Cola es una empresa, es una historia fascinante, ¿no? Es una compañía que si cotizara en España sería el doble de grande que la segunda. Tiene un gráfico sostenidamente alcista, sin grandes alaracas. Sí, porque yo le he escuchado a usted entrevistas en las que ha justificado un poco que su fortuna personal en gran medida venía por las stock options de Telefónica, ¿no? Hay una gran, por ejemplo... De Telefónica no, de Coca-Cola, perdón. Cuando hablo de stock options... Sí, porque en Telefónica me decían que no le llamaban a algunos de mis amigos stock options, las llamaban stock options. Por ejemplo, ¿hay una cultura de la cotización y de vinculación a la acción en Coca-Cola, de toda la plantilla? Bueno, yo no lo sé en estos momentos, pero yo dejé Coca-Cola en el 2018 y tal, o sea, no lo sé. Yo sí, efectivamente, estuve ahí 37 años, he recibido stock options y las he cambiado por acciones y tengo bastantes acciones de Coca-Cola y es una de las cosas que siempre ha ido bien. Yo generalmente no suelo mirar la cotización, dan un buen dividendo, y bueno, pues la cotización, el día que quiera venderlas, pues ya miraré la cotización, pero si alguna vez le echo un vistazo, pues la verdad es que está en continuo crecimiento, es una empresa muy bien gestionada. Ahora está de presidente mi amigo y compañero James Quincey, que es un tío buenísimo, muy bueno. Hemos tenido vidas paralelas a lo largo de su trayectoria en Coca-Cola
él y yo. Pues estuve presidente en México, estuve presidente en España, que es uno de los países más rentables, España y Portugal, he sido vicepresidente de Europa, luego él fue presidente de América Latina, luego, es decir, hemos sido tal y tenemos una relación extraordinaria. Habla, por supuesto, o sea, un español perfecto, siendo británico, perfecto. Y usted, que es una figura tan vinculada al, llamémosle, reformismo civil, con su think tank, etcétera, mecanismos de remuneración tipo las stock options, los planes de pensiones de empresa, ¿lo maneja y cree que deberían ser más introducidos en el debate de los próximos años? Bueno, vamos a ver, esto le cuesta entenderlo a los sindicalistas, pero lo que quieren los empresarios, o sea, la mayor preocupación de la mayor parte de empresarios es cómo fidelizar a los empleados, no cómo despedirlos. Estos nos han hecho creer que es que un empresario lo que le gusta es despedir a la gente y que quieren despedir, no, lo que quieren es que les vaya bien los negocios y sobre todo la gente buena y que aporta, que no se les vaya. Entonces, dentro de planes de fidelización, pues las stock options durante un periodo de tiempo pues ha sido bastante bueno. En mi caso, era un poco ridículo porque alguna vez me llamaba algún headhunter y claro, digo, es que si alguien me quiere fichar y pagarme una prima de fichaje para lo que yo vaya a renunciar es que es bastante difícil, ¿eh? Entonces, a mí por lo menos no es que me haya fidelizado en las stock options, pero sí lo que fideliza cuando estás en una empresa, primero es que formes parte de un proyecto, que se te valore, que se te escuche, que tengas medios para poderlo realizar, y si tienes esas cosas un tío está cómodo. Ahora, en una empresa que te paguen mucho, que te den stock options, si no te escuchan tus ideas, si no te dejan poner en práctica, pues oye, pues ahí no estás fidelizando, no es solo dinero, son un montón de cosas. Pero también depende de los distintos sectores y tal. Yo lo que sí conozco es el mundo de la empresa norteamericana y a mí me parece que en todo este tipo de cosas la empresa norteamericana puede estar bastante avanzada. Me gustaría un poco indagar en su faceta como inversor, como gestor de patrimonios, porque es verdad que nosotros somos un portal en el que nos siguen muchísimos inversores que gestionan día a día su patrimonio. Hablábamos antes de la entrevista, decía que le gustaba mucho invertir en cosas que conozca. ¿Cuáles serían un poco las guías que podrían definir un poco su...? Sí, en eso no soy muy original. Yo he tenido una buena y estrecha relación con Warren Buffett porque él era uno de los mayores accionistas de Coca-Cola. Entonces, en los consejos de administración, primero estaba Warren y luego posteriormente le dejó el consejo y se lo cedió a su hijo. Y Warren Buffett pues siempre ha dicho, se reía mucho de él, de Berkshire Hathaway, cuando empezaron todas las tecnológicas y tal, que él dice, no, yo solo invierto en negocios que conozco, que son muy sencillos, o sea, Colgate, oye, pues bueno, hay que lavarse los dientes, es una pasta para los dientes, te cepillas y tal, o Coca-Cola, uno tiene sed, abre una botella, bebes y tal, negocios que entiendo cuál es el negocio y posteriormente la mayor parte de negocios y bien gerenciados. Ese tipo de acciones, de ese tipo de compañías generalmente suelen estar caras y entonces dice, yo compro cuando por cuestiones ajenas a lo que es el manejo de esas compañías, por razones exógenas, de repente bajan y dices, bueno, pues en ese sentido es cuando merece la pena comprarlas. Yo, por poner un ejemplo, pues digo algún ejemplo, pero que no quiero yo aquí recomendar nada a nadie. A mí he hecho rallies y este tipo de cosas. A mí los neumáticos Michelin me gustan mucho, me parece que tienen una buena tecnología y son los buenos neumáticos. Me da igual que los coches sean eléctricos o no, porque van a necesitar calzarse con neumáticos y lógicamente, si en algún momento he visto en el pasado que Michelin había bajado por alguna cuestión exógena, no debida a cómo estaba la gerencia, pues compro acciones de Michelin, pero ya las aparco. Yo ya no las vuelvo a mirar y tal. Al cabo de 5 años y de 10 años, pues generalmente este tipo de inversiones pues te van arriba, pero no. Yo no soy un inversor que esté mirando qué es lo que sucede, porque en vez de comprar acciones para comprarlas y venderlas, yo lo que compro es una participación en una compañía que creo que está bien llevada. Entonces yo prefiero sentirme que soy un accionista pequeño de Coca-Cola, o soy un accionista de Nestlé, o un accionista de Unilever, de negocios que conozco la gente que los lleva y tengo mi pequeña participación y efectivamente lo voy siguiendo y bueno, y también eso, pues te dan el dividendo y todo. Por otro lado, dices, dentro de inversión hay muchos activos en los cuales uno puede invertir.
yo el tema de, por ejemplo, de vivienda y este tipo de cosas, yo el otro día comentaba con una gente que realmente en España no existe la propiedad privada. Es decir, tenemos la ilusión de que determinadas cosas nos pertenecen, pero no es cierto. Lo que tenemos es el uso de cosas que creemos que son nuestras, pero no son nuestras. Porque, por ejemplo, tienes un coche y dices, uy, qué bien, yo soy propietario de un coche. Bueno, no, eres propietario del uso de ese coche porque el uso además te lo pueden modificar siempre que quieran. Te pueden decir, pues no puedes circular por estas zonas, o un día te dicen que los de la matrícula impar no pueden ir en los días impares, o los de la matrícula par. O un día te dice, como una ocurrencia, como el director de la DGT, es que ahora en los coches para poderlos llevar deberán de ir mínimo 2 personas. Y le ocurre esa ocurrencia que creo que no la llevan a cabo. Entonces tú te crees que eres el dueño de una cosa, pero no se te permite un uso limitado dependiendo de lo que se le ocurra al Estado en ese momento. Y si tienes una vivienda, una segunda vivienda, oye, si es tuya, tú puedes hacer con ella lo que quieras. Es decir, pero sin embargo a lo mejor no te dejan alquilarla en la modalidad como tú quieras, porque te lo imponen que no. Y luego incluso te la pueden expropiar de golpe, por supuesto, legalmente, porque hablan eso de la función social de la propiedad. Dices, ¿qué función social? O sea, si tienes un reloj de oro, ¿qué función social hace? O si tengo las acciones, claro que sí, si yo compro acciones es para ayudar a una empresa, pero la función social lo que quiere decir es que te la pueden robar, más o menos. Pero te la pueden robar incluso poco a poco, porque si tú tienes una segunda vivienda, de repente se le puede ocurrir a cualquiera de estos menganos socialistas, y cuando hablo de menganos socialistas no me refiero a los del PSOE, también me refiero que hay muchos socialistas que no están en el PSOE y que supuestamente están en partidos de derechas. Pueden decir que si tienes una segunda vivienda y no la tienes en alquiler ni está ocupada, te ponen a lo mejor un impuesto discrecional, que es que poco a poco con ese impuesto se van a quedar con la vivienda y tú vas a decir, oye, pues la vendo, ¿por qué? ¿Para qué? Por eso te digo que el tema de la propiedad privada no está suficientemente defendida y eso es un tema también muy importante a la hora de invertir, porque llega un momento en que al final, oye, pues el tema de segunda, tercera vivienda o invertir para otras cosas, pues puede ser bastante complicado, porque además si te quieres ir a vivir mañana a Italia o a cualquier otro sitio, es complicado que te lleves la vivienda. Las acciones sí te las puedes llevar, pero por el momento no. Entonces todo este tipo de cosas yo creo que influyen mucho y lo que pasa en España es que necesitaríamos tener un poquito más de certidumbre, de certeza sobre las cosas, porque los países crecen, o sea, el crecimiento es la medicina que cura todo económicamente. Si creces, oye, pues se necesita más fuerza laboral, al final como te peleas por tener los mejores trabajadores, los salarios suben, como hay más gente trabajando necesitas menos dinero para los subsidios, con menos dinero para los subsidios la caja de la seguridad social aumenta, entonces puedes a lo mejor rebajar cotizaciones, es decir, el crecimiento es lo que lleva al progreso. Lo del decrecimiento, estas majaderías que incluso se ha escuchado a gente muy importante del Estado considerarlo, el decrecimiento es una majadería absoluta. El único país donde se ha ensayado el decrecimiento experimentalmente, bueno, realmente fue en la Camboya de Pol Pot, que volvieron al año cero y destruyeron todo signo de modernidad. Eso sí que fue decrecimiento. Pero para conseguir ese crecimiento hay que conseguir la inversión, y para conseguir inversión, pues oye, hay que ponerse los zapatos de que tienes en el banco pues 3 millones. Y dices, ¿invertirías en un país donde haya inseguridad jurídica o en uno donde haya? ¿Invertirías en un país que tiene 17 legislaciones y una complejidad burocrática tremenda o en uno donde no? ¿Invertirías en un país donde tiene la energía barata o donde la tiene cara? ¿Invertirías en un país donde hay flexibilidad laboral? Si un tío quiere trabajar 5 horas, que trabaje 5. Y si uno quiere trabajar 12, que trabaje 12. Es decir, da libertad y remunera, porque al final dice, no, reducimos la jornada. Bueno, abocas a mucha gente al pluriempleo. Entonces, es muy fácil estar colocado en un país donde haya fuerza laboral formada o donde los estudios PISA te digan que la gente realmente se ha deteriorado la formación de la gente. Entonces, todas esas son las cosas que te ayudan a decidir en qué país inviertes. España lo único que tendría que hacer es, en base en eso, decir qué reformas hago precisamente para que aquí la gente quiera venir a invertir.
y ya con eso crecemos y con eso se soluciona. Si no es tan complicado Eso quizá la base es la educación y la enseñanza, ¿no? Para revertir, y la cultura financiera, bueno, para revertir la imagen negativa que se tiene del empresario. Bueno, eso es Gramsci, la imagen del empresario, eso es parte de la izquierda, se ha dedicado a eso. La gente que tiene imagen mala del empresario no es por accidente, es porque desde pequeños has estado viendo los chistes de Chumi Chúmez y de todos estos, donde el empresario sale un tío gordo, con gafas, con sombrero de copa, y el pobre trabajador sale esquelético y flamélico, y luego cada vez que ves una serie de entretenimiento, estás viendo que el personaje odiado es el empresario. Tú ves La que se avecina y el pescadero, sí, ese personaje, los guionistas concentran en él. Es insolidario, es machista, es egoísta, solo piensa en él, es racista, o sea, todo. Coges Aida, ¿quién es el que hace de empresario? Sí, la simbología. Pues oye, el empresario es el del bar de Aida, y entonces bigotito, facha, no sé qué. Entonces, todo eso es una lluvia fina que va calando en la sociedad. Y eso es lo que Gramsci dijo, dice, oye, ¿cómo hacemos triunfar que no sea con la revolución violenta el comunismo? Y dice, bueno, pues infiltrándonos en el mundo de la información, en el mundo de la educación y en el mundo de los contenidos. Eso lo hizo en los años 30 del siglo pasado, y desde ahí la izquierda domina esos tres sectores, el del periodismo, el de las universidades y el mundo de los contenidos y de los guionistas. Y entonces lo estás viendo, claro, lo importante para la gente es empezar a leer todo lo que te está llegando, porque la gente no odia a los empresarios porque haya leído un libro sobre tal y cual, ni siquiera se han leído El Capital. Si El Capital, además, yo creo que ni Marx se lo leyó, se lo terminó Engels. Pues son ese tipo de cosas donde la gente está con las defensas bajas porque piensa que está viendo entretenimiento y lo que está viendo es, de manera indirecta, adoctrinamiento. Y yo le iba a preguntar, ya que estamos hablando de este tema de la autorregulación, del libre mercado, estamos viendo últimamente operaciones corporativas dentro de la bolsa española, BBVA, Sabadell. Hemos visto mucha intervención por parte del gobierno en ese tipo de operaciones, también lo vimos en Telefónica. ¿Dónde debería el Estado intervenir y dónde debería dejar que el mercado se autorregulara? Porque entiendo que esa autorregulación sería necesaria para que el mercado prospere, ¿no? Sí, bueno, hay cosas distintas. O sea, lo primero, que con el tema de Telefónica o de Indra, es una vergüenza. Es decir, si Sánchez quiere dominar una empresa, que le pida dinero a su suegro, a Sabiniano, ¿no? No sé si tendrá, y que se compre con el dinero de su suegro, de Sabiniano, que se compre Indra o Telefónica, pero no con el dinero nuestro, que se lo compre y que luego se lo ponga en manos de unos amiguitos suyos. O sea, esto es una vergüenza, porque los impuestos no nos decían que era para sanidad y educación, pues para que él se compre esas empresas y a través de esas empresas luego las destruya, empiece a pagar publicidad en determinados medios, pero ya no con el dinero del Estado, que ya paga mucho, sino encima con los presupuestos publicitarios de las empresas y tal. Entonces eso simplemente es que el Estado no tiene por qué entrar en el capital de ninguna empresa privada. Si una empresa privada cierra, ya habrá otra que abrirá, pero no tiene por qué entrar en el capital de ninguna empresa privada con nuestro dinero. No le hemos dado ese mandato. Y luego, posteriormente, interferir. Mientras se cumpla la legislación y se cumpla la ley, ¿por qué vas a interferir dentro de lo que libremente deciden las partes? Y si hay una ley de OPAs y si de repente BBVA está haciendo una oferta a Sabadell o lo que sea, déjalo. Lo que tienes que seguir es que se cumpla la ley, pero no porque te llame en estos momentos un fugado de la justicia, un delincuente, para decirte, es que me gustaría que no se produjera esto y no sé qué, porque así yo tengo el control de tal, y que entonces el gobierno se ponga a hacer cosas contra la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pero bueno, yo en ese sentido creo que inicialmente la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en ese caso, sí se ha comportado bien para limpiar un poco la cara respecto a la vergüenza de cómo se comportó con el tema de Indra, cuando tendría que haber salido en defensa, cuando sacaron a los consejeros independientes de una manera, yo creo, totalmente ilegítima, por no decir ilegal. Y ampliando la pregunta de Silvia, ¿qué le parece esta Europa de deuda pública, de gasto público del 50% de PIB y las alertas ya gravísimas de Francia o Alemania en el sentido, se ha acabado el estado del bienestar o no va a poder continuar, la generación joven está siendo estafada, etcétera, etcétera, que están llevando a un pequeño bloqueo político? Bueno, es que hay dos estados de bienestar. Tú tienes el estado del bienestar de los políticos, que ese no se ha acabado, y así están en Europa, y lo mismo están en Francia.
porque lógicamente lo que dice, lo que ha venido a decir el primer ministro, que ahora ya se ha marchado, es decir, oye, se ha acabado, tenemos que incrementar el gasto militar y tal, y entonces se ha acabado el estado de bienestar. Lo que no ha dicho es que va a reducir el gasto del coste político que hay en Francia. Entonces, claro, los políticos eso no lo recortas, ¿qué recortas? Entonces, el tema es que hay que recortar, pero hay que recortar gasto político. Pero no, esto lo decía un antiguo jefe que yo tenía, dice, no le puedes pedir al pavo que anticipe la Navidad. Entonces, claro, te encuentras con que los políticos cada día están incrementando más su gasto, que para mí me parece un gasto parasitario absolutamente, y sin embargo, si tienen que hacer transacciones, pues oye, reducir lo de la gente. A la gente cada día se la saca más dinero. Los políticos cada día tienen más asesores y hay más gasto político, y el dinero que sacas a la gente es para eso y no para que le revierta luego en mejores servicios. Entonces tú recortas en servicios y le sacan más dinero a la gente, y entonces dices, oye, ¿dónde está el diferencial? Bueno, pues el diferencial o en República Dominicana o en más políticos y en más sueldos. Sí, pero al final las grandes bolsas de gasto público son las pensiones, son 30 o 40% de gasto público. La política sin duda es enorme, pero frente al total es una partida menor. El gran asunto son las pensiones, ¿no? Sí. Bueno, el gran asunto son las pensiones contributivas, no contributivas, porque se tienen que estar pagando las pensiones no contributivas, y todo el gasto social que se está produciendo con gente que se le está invitando a venir. Que se le está invitando a venir, porque si en estos momentos ves toda la inmigración que tenemos ilegal, hay un atractivo para poder venir aquí. Tú te vienes aquí a España y es como si te hubiera tocado, para un joven musulmán, yo me muevo mucho por el norte de África, es como no hace falta asesinar a alguien para irte al cielo, porque si tú tocas con la mano España, en estos momentos, pues oye, te ponen una mantita roja, las voluntarias de la Cruz Roja, te rean, te llevan a un hotel de 4 estrellas, te dan un teléfono móvil, te traen una ropa de Primark y luego te dan una paguita, no tienes que hacer nada, y luego si paseas por la calle y tienes tú, porque lógicamente vienes educado de unas culturas distintas, oye, pues abusas ahí de una chica o lo que sea, pues tienes toda la izquierda diciendo, pobres chicos, que es que no les han educado bien y tal. Bueno, pues esto es una maravilla. Incluso había la noticia esta que salía que en el País Vasco les estaban llevando unas profesionales a determinados sitios para que se desfogaran y no tuvieran la necesidad de violar vascas. Entonces, claro, dices, esto es una maravilla. O sea, te pilla a ti de joven que te hacen esto en Suecia, y es que te vas mañana a Suecia, pero oye, te vas a la pata coja, dices, pero entonces claro, lo primero que hay que hacer es que hay un gasto también, que no es pensiones, sino que son de subsidios y de ayudas y tal, que se está produciendo y que hay posiblemente se puede cortar muchísimo. Respecto al tema de las pensiones, basta ya de lo que es esta estafa, porque creo que lo saben perfectamente los grupos políticos desde hace mucho tiempo que era lo que iba a suceder, no han hecho absolutamente nada para ir migrando a un sistema mixto y nos va a estallar en la cara. Pero es un poco el problema que existe de la política, porque en la política prácticamente cada 2 años hay elecciones, y no son cada 4 las generales y las otras se alternan, por lo cual tenemos unos partidos que están simplemente pensando en las luces cortas y ese tema es el que lleva a que haya una falta de visión estratégica por parte de los partidos, y la sociedad civil es culpa nuestra porque aceptamos que no exista esa visión estratégica y nos aguantamos. Sí, a eso quería ir, que lo que hay es una carencia de propuestas concretas, porque la voz de alarma la da mucha gente y seguramente en buena dirección, pero no hay nadie que diga, lo que hay que hacer es esto y esto. Claro, porque por eso que te digo es el juego político, porque lo que hay que hacer en un determinado momento, si yo digo en estos momentos, yo decía, dilo tú primero que a mí me da la risa, porque si tú lo dices primero, lo primero que yo voy a decir, ahora mira, lo que estás diciendo es que dentro de 6 meses esta gente no va a cobrar o no se las vas a subir. Entonces, claro, tú no dices nada porque puede ser utilizado en tu contra, y el otro no dice nada porque puede ser utilizado en su contra. Entonces es el tema de decir, a ver, habla tú primero. Y esta es parte del juego político. Y como no hay ya ni respeto a los pactos, porque son un tema de Estado y es un tema importante, y lo que está pensando la gente es de sacar una ventaja de inmediato política, electoral, pues estamos donde estamos. Pero lógicamente hay que decirle a la gente la verdad. A lo mejor tenemos que estar todavía un poquito peor para que eso funcione. ¿Por qué ha funcionado en Argentina? En Argentina ha habido un presidente que ha contado a la gente la verdad
ha dicho exactamente lo que iban a sufrir, que iban tal, pero que iban a sacar esto. Ya han rebajado la inflación y están haciendo muchas cosas. Pero yo he estado viendo vídeos de la gente en Argentina y es divertidísimo. O sea, te encuentras gente que le están entrevistando y dice, es un sinvergüenza este tal Milei, porque ahora vamos a tener que trabajar. Y dice, pero usted tiene alguna minusvalía y tal. No. ¿Y de qué vivía? No, porque vivían de ayudas. Entonces, claro, pero esto hay que decírselo a la gente, pero la gente no está educada, está precisamente educada desde hace mucho tiempo en el subsidio, y la gente prefiere muchas veces el subsidio a tener la libertad para poder salir adelante por sus propios medios. Y esta es la desgracia, porque al final estamos quitando a los españoles toda esa capacidad de superarse. Yo me acuerdo de la época de mi padre, la gente tenía pluriempleo, la gente tenía un trabajo por la mañana, luego iba a comer, luego tenía mejor uno por la tarde y hacía otras cosas, y era un país de gente trabajadora que sacó adelante este país. Y ahora, sin embargo, es como si le hubiéramos hecho algo en el cerebro a toda la gente, que lo que está deseando es, oye, trabajo lo justo para poder ahora dejarlo, cobrar el paro, cuando ya se me vaya acabando vuelvo a entrar, y la gente ya hace cálculos, porque en el momento que tú tienes incentivos perversos, te estás cargando la capacidad de esfuerzo y de trabajo de una sociedad. Y el problema es que nosotros como sociedad competimos con otras donde eso no existe. Fíjate los chinos, o sea, por eso vienen aquí y se hacen con todas las tiendas y todo esto, porque tienen otra mentalidad, pero nosotros estamos educando a un país que al final se nos va a ir a pique. Parte de la educación y del destrozo de que el mérito y el esfuerzo pues es para idiotas. Aquí lo que hay que ser es un jeta y meterse en comisiones o en el Partido Socialista y te irá bien. Al final el tema de la deuda es un tema endémico que no nos afecta solo en España, pero es verdad que tiene difícil solución, ¿no? y muy difícil a corto plazo. Yo por mi parte he terminado, yo no sé si Manuel tú tienes algo más. Y si pues no, sí quiero preguntarle una cosa más, que siempre se la he querido preguntar. ¿Es cierto el mito de la bóveda con la fórmula de la Coca-Cola súper oculta y usted la ha visto o la conoce? Bueno, vamos a ver, la fórmula de Coca-Cola, efectivamente, la Coca-Cola, la fórmula es secreta. En aquella época se podía patentar o se podía hacer un secreto, y patentar es una tontería, porque al final la patente tiene que ser pública, por lo cual siempre te lo pueden copiar. Entonces, en el caso de Coca-Cola, Pemberton y luego Woodruff decidieron mantener la fórmula en secreto. Esa fórmula estaba en la caja, cuando yo estaba en Atlanta, tomamos una decisión. Estaba en la caja fuerte del SunTrust Bank de Atlanta. Y decidimos moverla al mundo de Coca-Cola, que es una especie de museo grande, con lo que hicimos una caja fuerte, gigantesca y tal, y entonces hicimos todo el tema de sacarla del SunTrust y llevarla en secreto ahí, depositarla, y efectivamente la fórmula está ahí depositada. Yo no la he visto, no la ve nadie, la fórmula, solamente la conocen 3 personas, y esas 3 personas es secreto. ¿Qué personas son? Hay una cuarta, porque yo alguna conozco. Hay una cuarta que se jubiló, porque generalmente no se jubilan, pero esta persona se jubiló, por lo cual hubo que nombrar otra, por lo cual en estos momentos hay uno que es el cuarto, que está jubilado, y las otras 3 que están en activo. No viajan juntos en avión ni nada. Esa es la realidad, pero esto es realidad. El secreto mejor guardado del mundo. Pues un placer, Marcos de Quinto. Un placer estar aquí. Bueno, gracias. Y usted recuerde estrategiasinversión.com para seguir las recomendaciones de los mejores expertos.